El 11 de marzo de 2011 es una de esas fechas que se quedan grabadas. El accidente de Fukushima Daiichi fue una catástrofe que hizo que el mundo entero se replantease la energía nuclear. Pero más allá de los titulares y del drama, ¿qué fue lo que falló realmente? Bueno, para entenderlo a fondo vamos a basarnos en el documento clave, el informe oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica. Una experiencia terrible y aleccionadora. Esto no lo dice cualquiera. Son las palabras del propio director general del OIEA después de ver la devastación con sus propios ojos. Y es precisamente esa lección la que vamos a desgranar aquí, paso a paso. Bien, empecemos por el principio. Para entender la crisis hay que entender cómo empezó todo. Y aquí hay un punto que es crucial. El desencadenante de todo esto no fue un error humano ni un fallo del reactor. Fue la naturaleza en su estado más implacable. Fijaos en la cronología, porque todo pasa rapidísimo, en menos de 2 horas. A las 2:46 el terremoto. Los reactores se apagan automáticamente como estaba previsto. Perfecto, el primer sistema de seguridad funciona como un reloj. Pero, 40 minutos después, llega la primera ola del tsunami, y casi al instante, el apagón total, la central se queda a oscuras. Y ahí está la clave, estaba diseñada para aguantar terremotos, pero no un tsunami de esa magnitud, ese fue el golpe que lo cambió todo. Y esto nos lleva al meollo técnico de la cuestión. A ver, ¿cómo es posible que un sistema que se supone que es casi infalible sea derrotado de esta manera? Pues la respuesta está en un concepto fundamental de la seguridad nuclear. Se llama defensa en profundidad. Es la columna vertebral de la seguridad en cualquier central. Imaginaos que es como un castillo con varios muros. Si el enemigo rompe el primero, está el segundo y luego el tercero. La idea es que siempre haya una barrera más. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si llega algo tan bestia que derriba todos los muros de golpe? Pues eso fue exactamente lo que pasó. Esta es la cascada de fallos en acción. El primer paso, el apagado de emergencia, funcionó a la perfección, como decíamos. Pero el tsunami fue lo que en ingeniería se llama un evento de causa común. O sea, una sola causa que se carga múltiples defensas a la vez. No solo cortó la electricidad de la red, sino que inundó y destrozó también los generadores diésel de emergencia. De repente la planta estaba a ciegas y, peor aún, sin energía para enfriar los núcleos. Y aquí hay que ponerse en la piel de los operadores de la sala de control. Se encontraron de frente con un escenario que simplemente no existía en ningún manual. Una situación que iba más allá de cualquier simulacro. Tuvieron que empezar a improvisar, a oscuras, sin datos fiables de sus instrumentos, y con el destino de la central en sus manos. Una auténtica pesadilla. Bueno, ya hemos visto la parte técnica. Ahora vamos a la parte humana, que fue inmensa, y a cómo se intentó proteger a la población en mitad de todo ese caos. Más de 100.000 personas. 100.000. La cifra es tan grande que cuesta hacerse a la idea. No es solo un número, son 100.000 familias que tuvieron que abandonar sus casas, sus trabajos, su vida entera, sin saber cuándo o si podrían volver. La respuesta de las autoridades fue una carrera contrarreloj contra un enemigo invisible, la radiación. Se pusieron en marcha varias medidas a la vez: evacuar las zonas más peligrosas, ordenar a la gente que se quedara en casa para protegerse de las nubes radiactivas, repartir pastillas de yodo para proteger la tiroides, sobre todo en los más jóvenes, y por supuesto un control súper estricto de toda la comida y el agua de la zona. Y en medio de todo ese caos, hay que acordarse de los equipos de emergencia que se quedaron allí. El propio informe del OIEA destaca su valentía. Estas personas lucharon contra una crisis invisible, con un equipamiento que no era el adecuado y arriesgando su propia salud para proteger a millones. Desde luego merecen todo nuestro respeto. La fase de emergencia fue solo el principio. Lo que vino después y lo que sigue a día de hoy es un desafío monumental, la recuperación a largo plazo. Gestionar la vuelta a casa fue un proceso científico, pero también muy doloroso. El gobierno dividió la zona en 3 categorías por colores, según la dosis de radiación. La zona 1, la verde, era donde se podía empezar a plantear el regreso. Pero en la zona 3, la roja, la más contaminada, allí se sabía que la gente no podría volver en muchísimo tiempo. Imaginaos el drama. Aquí es importante diferenciar 2 tareas gigantescas. Por un lado, la descontaminación, que es limpiar el entorno, los campos, las casas, los bosques, y por otro, el desmantelamiento, que es el proceso de asegurar y finalmente retirar los reactores dañados, un trabajo que va a durar décadas. Y aquí está el mayor desafío técnico probablemente de nuestra era. Nadie sabe con certeza cómo está el combustible fundido dentro de los reactores. Es tan radioactivo que es imposible que entre una persona. Así que se están teniendo que inventar robots y tecnologías desde cero, solo para poder mirar dentro, analizar qué hay y, algún día, empezar a sacarlo. Es una tarea de ingeniería sin precedentes.
El accidente fue una tragedia, sin duda, pero forzó una reflexión a nivel mundial. Vamos a ver las lecciones que se aprendieron y cómo han impactado en toda la industria nuclear. Esta es la pregunta clave, claro. Un accidente así no puede ocurrir en vano. Hay que extraer lecciones para que no se repita nunca más. Pues las lecciones, según el OIEA, son muy claras. La primera, hay que prepararse no para un desastre, sino para varios a la vez. La segunda, los organismos que regulan la seguridad deben ser independientes y tener autoridad de verdad. Y quizás la más importante, hay que fomentar una cultura de la seguridad, una mentalidad en la que la pregunta no sea ¿es seguro?, sino ¿es lo suficientemente seguro? Y este es quizás el mensaje más potente de todo el informe. Viene a decir que nadie debe confiarse, que los errores de cálculo y las suposiciones que se hicieron en Japón podrían existir en cualquier otro sitio. La seguridad tiene que ser una prioridad absoluta, sin excusas. Y esto no se quedó solo en palabras, ¿eh? La respuesta internacional fue muy concreta. El plan de acción del OIEA obligó a todas las centrales nucleares del mundo a pasar unas pruebas de estrés para reevaluar su resistencia ante desastres extremos y hacer mejoras para reforzar su seguridad. Al final, Fukushima nos obliga a enfrentarnos a una pregunta muy incómoda, y para la que no hay una respuesta fácil. ¿Cómo equilibramos la protección total contra lo impensable con el coste social y económico que tienen esas medidas? No hay una solución perfecta, solo un cálculo constante. La gran lección de Fukushima, quizás, no es que ya tengamos todas las respuestas, sino que nunca podemos dejar de hacernos las preguntas más difíciles.